Esta simetría central que hemos estudiado en el dodecaedro va a aparecer también en el hexaedro cubo, en el octaedro y en el icosaedro. Estudiémosla en el hexaedro o cubo. También haremos el estudio en perspectiva. Fijémonos, dibujamos el ángulo sólido del hexaedro cubo. Sabemos que en el hexaedro cubo el triedro que forma el ángulo sólido es trirrectángulo A, B y C y V. Aquí tenemos el ángulo sólido del cubo, sabiendo, claro, que en este caso del cubo, este ángulo de aquí, que se forma en V, alfa, en el cubo alfa es igual a 90 grados. Con este triedro ya podemos obtener el centro de la esfera que circunscribe al hexaedro y podemos dibujar el ángulo sólido simétrico al que hemos representado, y aquí tendremos efectivamente A', B' y C', el otro triedro, el triedro simétrico, y a partir de aquí sabemos que he dibujado un ángulo sólido y su simétrico, tenemos resuelto el problema. En este caso, fijémonos que la solución es mucho más sencilla, ya que aquí tenemos las caras que encierran dicho cubo, uniendo los vértices de los dos triedros, uno y su simétrico, ¿verdad? Y ya hemos visto cómo a partir de dibujar un ángulo sólido y sus simétricos encerramos el cubo, y ya vemos que efectivamente tendremos solucionado el problema. Claro, si dibujamos también la perspectiva de la simetría entre caras, dibujando la esfera, el vértice V', y a partir de aquí, claro, aquí tenemos diámetro de la esfera, o V sería su radio, dibujamos una cara del hexaedro cubo, haciendo el estudio en perspectiva, y aquí tenemos A, B, llamemos D a este punto, y la cara simétrica respecto de O tendremos dibujando los simétricos, A', simétrico de A, B', D'. Fijémonos que en el caso de el cubo hexaedro aún tenemos mayor facilidad a la hora de dibujar la perspectiva. Aquí tenemos dibujada una cara y su simétrica. Estarán contenidas, como ya hemos dicho, una cara y su simétrica en planos paralelos. Y sabemos que OV, que será igual a la distancia que hay de O a cualquiera de sus vértices. Trazamos las diagonales de una de las caras. Aquí tendremos O'1, el centro de la circunferencia que circunscribe a una de las caras. Y el simétrico a este centro, aquí lo tendremos O'1' simétrico de este centro. Por lo tanto, esta distancia es la distancia entre caras, y la distancia que hay de O a O'1, ya hemos visto que también sería igual a la distancia que hay de O a O'1'. Esto de aquí lo hemos llamado R'i, el radio de la esfera inscrita al poliedro, en este caso el hexaedro cubo. Y por último, claro, lo que hemos dicho. Y si ahora, evidentemente, todos los puntos medios de las aristas, llamémosle a este punto M, si hallamos su simétrico, el simétrico de M estará en el lado VB', que es el simétrico de VB, con lo cual, si hallamos su simétrico, aquí estará M'. Y ya sabemos que la distancia que hay de M' sería distancia entre aristas, y la distancia que hay de O a M, que sería igual a la distancia que hay de O a M', esto sería igual a la R sub T, radio de la esfera
tangente a las aristas del poliedro. Bueno, pues ya hemos visto lo estudiado en el dodecaedro, su aplicación al hexaedro o cubo. De la misma forma lo podremos aplicar al estudio del octaedro y del icosaedro. Veámoslo. Aplicado ahora el estudio de la simetría central al icosaedro, vemos que a partir de un ángulo sólido de vértice V, sabemos que en este caso también el ángulo en el vértice alfa en el icosaedro alfa es igual a 60 grados, ya que las caras son triángulos equiláteros. Y una vez dibujado un ángulo poliédrico, ya podemos dibujar la esfera que lo circunscribe. De centro. Bien, a partir de aquí y por la simetría central ya podremos obtener los vértices simétricos A', B', y por lo tanto, si unimos A' con B' tendremos el lado simétrico a la B. Y ahora ya el resto de las simetrías. E', D', y nos falta el C'. Claro, estos puntos formarán un pentágono regular simétrico al del ángulo sólido primero. Pues con estos dos ángulos sólidos tenemos resuelto el icosaedro, que sabemos que es un poliedro regular de 20 caras que son triángulos equiláteros. El ángulo de aquí es el C'. Fijémonos que una vez dibujado un ángulo sólido, dibujamos el simétrico respecto al centro de la esfera y ahora ya podemos encerrar el poliedro regular y así podemos encerrar el volumen finito dentro de la esfera que lo circunscribe. Aquí lo tenemos. Si analizamos la simetría que hay en una de sus caras, tendremos los resultados que ya conocemos. Vamos a dibujarla. Si partimos de dibujar la esfera que circunscribe al poliedro, aquí tendremos la distancia que hay de O a V, ya sabemos que es la misma que hay de O a V', y esto es el radio de la esfera que lo circunscribe. Y ahora si dibujamos una de las caras, aquí tenemos un triángulo equilátero, vamos a llamarle vértice E y D, la cara VDE. Bueno, pues su simétrica estará contenida en planos paralelos, como ya sabemos. Y aquí estará D' y E'. Y aquí tenemos la cara simétrica, de forma que ahora a partir de aquí ya sabemos que si hallamos el centro de la circunferencia que circunscribe la cara, el que ya hemos llamado O'1, y podemos hacerlo a través de las dos alturas de la cara, el simétrico del O'1, centro de la circunferencia que circunscribe a una cara, lo tendremos en la cara simétrica, y de esta forma aquí tenemos O'1'. Y sabiendo que la distancia que hay de O a O'1' es igual a la distancia que hay de O a O'1 igual a la distancia que hay de O a O'1', y esto es el radio de la esfera que está inscrita. Y ahora solamente si hallamos el punto medio, fijémonos, ya hemos trazado la altura de una cara, este sería M, punto medio de una arista DE, y podremos obtener el punto M', el simétrico respecto de O, punto medio de la arista simétrica d'E'. Y sabemos que la distancia que hay de O a M igual a la distancia que hay de O, centro de la esfera, a M', radio de la esfera que es tangente a las aristas del icosaedro. Y ahora por último podemos ver lo que ocurre en el octaedro. En el caso del octaedro sabemos, si dibujamos un ángulo sólido, está formado por 4 triángulos equiláteros. Vamos a dibujarlo en perspectiva.
aquí tenemos dicho ángulo sólido, y en el caso del octaedro vamos a llamarle V, A, B, C y D. Y también el ángulo que se forma entre dos aristas en el octaedro, alfa, también vale 60 grados, ya que son también triángulos equiláteros. El centro de la esfera, fijémonos, trazando las diagonales del cuadrado ABCD, esto sería el centro de la esfera, y el simétrico de V lo tenemos aquí, V'. En el caso de la simetría central, fijémonos que el simétrico de C sería A, el simétrico de B respecto de O sería, en este caso, B', y aquí estaría D', y solamente nos faltaría aquí que en C estaría también el A'. Y aquí tenemos dibujado el poliedro. Resuelto el problema. Si analizamos ahora la simetría entre dos caras, a partir de la esfera, aquí tenemos V', que es un diámetro, dibujada una cara, V, A y B, y dibujamos su simétrica. Ya hemos dicho simétrico de A y el simétrico de B. Son diagonales del cuadrado que se forma, ¿verdad? Esto sería B', y aquí tendremos A', con lo cual cara simétrica respecto del centro de la esfera. De forma que ya conocemos OV igual a OV', un radio de la esfera circunscrita al poliedro. Si trazamos, obtenemos el punto, el centro de la circunferencia que circunscribe a una de las caras, trazando las dos alturas, esta es una altura y la otra, donde se corten O'1. Su simétrico estará en la cara simétrica, claro, aquí estará O'1'. A este punto le hemos llamado M, aquí el simétrico sería el punto medio del lado A', B', M'. Y ya tenemos distancia que hay de O a O'1 igual a la distancia que hay de O a O'1', y esto es radio de la esfera inscrita al poliedro. Y por último, la distancia que hay de O a M igual a la distancia que hay de O a M', que hemos dicho que es el radio de la esfera tangente a las aristas. Resuelto la simetría central en los poliedros, en el dodecaedro, hexaedro, cubo, icosaedro y octaedro. Esta simetría, en el que aparecen estos cuatro poliedros, que una cara es simétrica a otra cara del mismo poliedro, no aparece, esta simetría no aparece en el tetraedro. Una cara del tetraedro, su simétrica no es otra cara del mismo tetraedro.